tormenta diplomática. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que le impondrá a México aranceles de 5% y más a partir de junio si nuestro país no resuelve y detiene el problema de migración hacia territorio estadounidense. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reaccionado a este amago de Trump. Andrés Manuel le respondió en una carta que hizo pública pidiendo diálogo. Le dice López Obrador: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Trump invocó poderes por primera vez en la historia de ese país, poderes de emergencia para imponer aranceles de 5% a partir del 10 de junio en contra de todos los negocios, todas las importaciones mexicanas a Estados Unidos, hasta que el gobierno de México frene la migración ilegal a través de su territorio. De hecho, Donald Trump dice que los aranceles a México son por drogas e indocumentados. Sigue reaccionando negativamente Donald Trump, y como efecto de esta decisión de Donald Trump, el dólar está ahorita por arriba de los 20 pesos. La bolsa mexicana abrió con una caída de más del 2% por los aranceles de Estados Unidos a México, y se avecina una guerra comercial de Estados Unidos a México. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Es una declaración de guerra comercial la de Donald Trump a México, Marco Antonio? Así es, Juan Carlos. Mira, por lo pronto es una amenaza comercial por parte del presidente de Estados Unidos. Si esta se materializa el 10 de junio, el lunes 10 de junio, bueno, entonces ya estaríamos entrando a una guerra comercial, ¿no? Pero por lo pronto esta amenaza comercial ha generado turbulencias en el ámbito económico y financiero del país, incluso en los mercados de Estados Unidos. Sí. Entonces, pero por lo pronto es una amenaza comercial muy fuerte. México ha reaccionado, de una manera más diplomática con la carta del presidente López Obrador. Sin embargo, si esto se materializa el próximo 10 de junio, entonces ya estaríamos ante una guerra comercial. Sí, ¿qué significa en términos económicos un arancel del 5%? ¿Qué le va a pasar a la economía de México? ¿Qué le va a pasar a la economía de Estados Unidos con un arancel de por lo menos 5%? Porque dice Trump que puede ir elevando el arancel en la medida que no observe, digamos que acciones de parte del gobierno mexicano contra los migrantes. Así es, Juan Carlos, como bien lo señalas, empezaría con un 5% en el mes de junio. Si esto no se resuelve, lo que están solicitando, sería del 10% en julio hasta llegar a un 25%. ¿Esto qué implica, Juan Carlos? Un arancel es un impuesto que cobra un país a los productos que se están importando, que se están comprando del exterior. En el caso de Estados Unidos, al aplicar este 5%, significa que a los productos importados, comprados de México, se les estaría aplicando un impuesto del 5%. ¿Sí? ¿Esto qué implicaciones tiene? Para la economía de Estados Unidos, en primera instancia, podría generar efectos negativos en alza de precios. Se estaría trasladando ese impuesto probablemente a un incremento en los precios de los productos importados de México hacia Estados Unidos. Sí. Por una parte, hacia nosotros, a la economía mexicana, al incrementar los precios, al incrementarse los precios de los bienes que exportamos, que vendemos a Estados Unidos, pues la probabilidad que la demanda de los norteamericanos por los productos que nosotros producimos y les vendemos empezaría a disminuir. Y si disminuye esa demanda, Juan Carlos, la producción de las empresas que producen y generan esos productos de exportación empezaría a disminuir, ¿sí? Generando un efecto negativo en la generación de empleos. ¿Sí? Ese podría ser un primer impacto. Sin embargo, también hay una serie de impactos. Probablemente, si esto se materializa en el mediano y largo plazo, pues empresas norteamericanas que están ubicadas en el país, en la entidad,
podían regresar a Estados Unidos pues para fabricar sus productos en dicho país y no pagar ese arancel. Sí. Sí, entonces, una caída en la producción, salida de empresas norteamericanas y el efecto en el sistema financiero, que es el incremento en el tipo de cambio. Sí, por lo pronto el tipo de cambio ya se está ubicando alrededor de los 20 pesos ante esta amenaza. ¿Sí? Un incremento en el tipo de cambio, ¿qué provoca, Juan Carlos? Un incremento en el precio de los productos que nosotros importamos. ¿Sí? Y eso podría provocar presiones inflacionarias en el mediano y largo plazo. Es decir, que la inflación, en vez de disminuir como se ha estado señalando, con este factor de riesgo, bueno, podría incrementarse, ¿no? Y un incremento en la inflación, bueno, tiene un efecto negativo fuerte en las personas, en las familias, en las empresas y en la economía en lo general. Este escenario, Marco Antonio Córdoba, llevaría al país a una recesión. Esta semana el Banco de México redujo su perspectiva de crecimiento económico para nuestro país este año. Lo redujo de manera importante, pero sin conocerse este dato de Donald Trump. Es decir, quienes hacen ese pronóstico de crecimiento económico lo hicieron sin este dato de un arancel del 5%, de por lo menos el 5%. ¿Esto nos llevaría a una recesión? En efecto, Juan Carlos, existe la posibilidad, como bien lo señalabas, Banco de México señaló esta semana, bueno, que su previsión de crecimiento económico disminuye. Es decir, se espera que la economía, o se esperaba que la economía mexicana creciera antes de esta noticia entre un 0.8% y 1.5%. Esta misma previsión lo tiene la UNAM, Economía de la UNAM. Sin embargo, el escenario cambió, Juan Carlos. Si esto continúa, se materializa en el mediano y largo plazo, sí tendrá un efecto negativo en la actividad económica y productiva del país. Y ese 0.8%, 1% que estamos esperando en el crecimiento, bueno, existe alta probabilidad que disminuya, ¿no? Que se convierta en cero, incluso negativo. De hecho, en el primer trimestre ya tuvimos un dato negativo en la actividad económica. No creció la economía mexicana, registró una caída, ¿sí? Con el escenario como se tenía. Sin embargo, ya con este posible escenario hacia adelante, sí estaría afectando a la economía mexicana y existe alta posibilidad de que ese número negativo que se vio en el primer trimestre se repita en los siguientes trimestres y con la posibilidad de caer en recesión. Sí, Jesús Seade, quien es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien fue el negociador de parte de Andrés Manuel López Obrador en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, dice que México debe responder enérgicamente si el presidente Donald Trump lleva a cabo la amenaza de imponer un arancel de 5% a todos los productos mexicanos importados. Yo infiero que Jesús Seade está proponiendo una medida espejo. Una medida espejo, es decir, si Estados Unidos nos pone aranceles, también México ponerle aranceles a Estados Unidos. Ponerle aranceles a Estados Unidos desde México puede ayudar a la economía a frenar el impacto que tendrá la decisión de Donald Trump en caso de que se cristalice, o es agravar la situación, Marco Antonio. Aquí sí hay que tener cuidado, Juan Carlos. O sea, primeramente, bueno, eso lo señalaron subsecretarios, ¿sí? Posteriormente el presidente López Obrador llama al diálogo, a la negociación y a los acuerdos. Sí. Aplicar una medida espejo, es decir, me cobras un arancel, bueno, yo también te cobro un arancel, nuestro país tendría el mayor efecto negativo, ¿sí? ¿Por qué, Juan Carlos? La actividad comercial, exportaciones e importaciones, representa el 3% del PIB para Estados Unidos y para nosotros representa el 60%. ¿Sí? Es decir, el golpe fuerte nos lo llevaríamos nosotros. Sí. ¿Qué estrategia a aplicar? Sí se podrían aplicar aranceles, pero de una manera selectiva, no en lo general, sino aquellos productos norteamericanos agropecuarios que estarían afectando en gran medida a productores de la zona centro de Estados Unidos, donde tiene alta presencia Donald Trump. Incluso esta estrategia, Juan Carlos, se utilizó en el gobierno de Peña Nieto cuando se estaba la negociación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Si ustedes nos aplican aranceles, bueno, nosotros le estaríamos aplicando aranceles a productos agropecuarios, a los granos. En vez de comprar los granos a productores del centro de Estados Unidos, bueno, lo estaríamos comprando de países de Sudamérica o de otros países. Entonces fue la amenaza de México
hacia Estados Unidos. En ese sentido, si hay medidas espejos, bueno, podrían ser, pero de manera selectiva, no en lo general. En lo general salimos perdiendo. Sí, pero el presidente López Obrador de entrada dice que pues no estaría de acuerdo, uno interpreta con su carta que no estaría de acuerdo con una medida espejo porque en su carta dice que no creo, dice, lo voy a leer textualmente, no creo en la ley del talión, en el diente por diente ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Es lo que dice el presidente López Obrador. Creo que los hombres de Estado y aún más los de nación estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. ¿No es una contradicción al Acuerdo de Libre Comercio que está por ratificarse en el Senado mexicano y en el Senado norteamericano, Marco Antonio Córdoba? ¿No es una contradicción esta decisión de Donald Trump? Por un lado, está por ya cristalizarse el Acuerdo de Libre Comercio y por el otro anuncia aranceles. Sí, totalmente, Juan Carlos. O sea, es una contradicción y no hay una justificación económica para aplicar este arancel. Donald Trump está tratando de resolver un problema social, migratorio, con una negociación económica, por lo cual se contradice con el espíritu del nuevo tratado de libre comercio. Y si esto se llega a dar, Juan Carlos, el 10 de junio, lo más probable es que el Tratado de Libre Comercio, que en este momento ya está en las cámaras de los tres países, bueno, se tenga que postergar a después de las elecciones. Algo, incluso ayer por la mañana se señalaba, y lo señalaba el presidente, de que ya iba en buen camino, que en los próximos 2 meses se estaría ratificando el nuevo Tratado de Libre Comercio. Con esta decisión del presidente Trump, se podía postergar hasta finales del 2020, ya que pasen las elecciones en Estados Unidos. Entonces, sí es una contradicción y en términos económicos no se justifica. Marco Antonio Córdoba, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Es un gusto, Juan Carlos, estar con ustedes.